17 millones de personas miraron, y en una sola frase, todo explotó. Cuando Denzel Washington se enfrentó al vicepresidente J.D. Vance sobre un plan despiadado para recortar Medicaid, no esperaba ser ridiculizado, menospreciado y convertido en un sonido viral en la televisión en vivo. Pero 48 horas después, presentó una demanda de $100 millones que sacudiría la Casa Blanca, los tribunales y la conciencia misma del país. En una colisión entre poder y precisión, un micrófono oculto y una sola frase cambiaron el guión. ¿Qué exactamente dijo J.D. Vance que derrumbó todo lo que había construido? Quédate con nosotros. Esta es una historia que exige tu atención. 17 millones de estadounidenses estaban mirando en vivo. Denzel Washington se sentó detrás del micrófono, tranquilo pero tenso, con una gruesa carpeta manila estampada con impacto y Medicaid, emergencia frente a él en sin teatrales. Solo verdad. Su voz era baja, constante, deliberada. Estos recortes, dijo, despojarán a más de 12 millones de niños de bajos ingresos de atención médica. No los verás en gráficos. Los verás en salas de emergencia, enfermos, rotos, dejados atrás. Detrás de él los empleados se movían, no preparados para el calor. Levantó un gráfico de los CDC, barras rojas subiendo como alarmas en Washington. El gobierno federal no es tu sofá terapéutico. Algunos asistentes se rieron, como si ya hubieran escuchado la línea ensayada en los pasillos. Denzel no se inmutó, pero algo en su mandíbula se tensó como acero. Ese comentario no solo desechaba Lost Thought, intentaba avergonzar el corazón que lo sustentaba. Y luego, la línea definitiva. Estos llamados programas de apoyo, dijo Vance en un circo financiero. Un truco emocional de un partido alérgico a las matemáticas y adicto a la crisis. Audibles en un senador murmuró. ¿Acaso dijo eso? Los bolígrafos golpearon el papel como disparos. Los reporteros escribían como si la guerra hubiera comenzado. Y Vance se recostó, orgulloso de lo que acababa de hacer. Acababa de llamar al cuidado infantil un circo, y a Denzel Washington el único hombre negro en esa mesa, un líder de la desperdición afuera. Internet explotó. Volvieron a aparecer clips de Vance burlándose de las mujeres sin hijos en 2022, llamando a las señoras de los gatos que promueven ayudas porque no entienden la verdadera responsabilidad. Ahora, esos clips estaban junto a las imágenes de hoy, un vicepresidente burlándose de la atención sanitaria para niños pobres en la televisión nacional. Se venía una tormenta. Denzel Washington seguía sentado, firme. Pero el temblor ya había comenzado. Ni no era su voz la que temblaba, era el sistema. Ni justo cuando la sala pensó que el daño ya estaba hecho, Denzel dio vuelta a la página. Sin dramatismo, sin alzar la voz. No lo necesitaba. Levantó un nuevo documento del Urban Institute. El papel grueso, los resaltados, enfadados. Este informe, dijo, su voz lenta, deliberada. Cada palabra como un golpe de martillo proyecta que más de 12 millones de niños en este país perderán su seguro de salud si pasa este presupuesto. Los miró a los ojos. Senadores de Mississippi, Arkansas, West Virginia, estados ahogados en pobreza infantil son 12 millones de vidas, dijo de nuevo, con más firmeza. Daño colateral en una guerra contra los pobres. Detrás de él, una pantalla. Se iluminó. Un mapa de América. Cuanto más oscuro el rojo, más profundo el sufrimiento. Esto no es opinión. Esto no es manipulación, dijo. Estos son datos verificados, revisados por pares de una de las instituciones no partidistas más respetadas en este país. Silencio, pero no paz. El tipo de silencio que llega antes de que algo se rompa. Esto no es conjetura, esto es impacto. Daño real y medible. Su mano tembló ligeramente mientras tocaba el lomo del informe, pero su voz nunca vaciló. En los asientos detrás de él un asistente se limpió los ojos, pretendiendo que era polvo. Unas filas atrás, un senador republicano lentamente desplegó los brazos como si estuviera viendo la verdad por primera vez. Denzel Washington no estaba suplicando, estaba construyendo un caso. Evidencia tras evidencia, number de política, sino de consecuencias. Puedes ignorarme, dijo, su voz calmada pero afilada como pedernal. Pero no ignorarás estos números. Luego, al otro lado de la mesa pulida, J.D. Vance exhaló y se rió. Comenzó con una risa silenciosa, como un hombre actuando para una multitud. Invisible, luego se hizo más fuerte, más fría, más deliberada. Si sus padres tuvieran trabajos reales, dijo con una sonrisa burlona, ninguno de esos niños perdería el seguro para empezar. El aire explotó, las sillas crujieron, las bocas. Un reportero se congeló en medio de escribir. Se sintió como si alguien hubiera arrancado el oxígeno de la sala. Denzel no respondió, no de inmediato. Su mandíbula se apretó, pero su postura se mantuvo firme como un cable de acero. Miró hacia adelante, no de manera vacía, sino como un hombre que había entrenado exactamente para este momento, para este tipo de crueldad pública. Una senadora se inclinó, susurrando demasiado alto, atónita.
¿De verdad dijo eso? La sala se agitó. Murmullos confundidos se mezclaron con incredulidad. Las cabezas de los asistentes cayeron entre sus manos. Otro levantó sigilosamente un teléfono para grabar. Aún así, Denzel no dijo nada, pero sus dedos se apretaron con fuerza alrededor de la carpeta como si la madera debajo pudiera ceder. Vance se recostó como si acabara de dar la línea final en una cena. Esto, agregó con arrogancia, es lo que pasa cuando a una generación se le enseña que el gobierno es su papá y los hospitales son su herencia. Esta vez no hubo suspiros, solo quietud. El tipo de quietud que te golpea más fuerte que una bofetada. El tipo que es la bofetada. Esto no fue solo insensible, fue una crueldad orquestada, pública, deliberada y dirigida directamente a la garganta de los pobres. La clase trabajadora, los enfermos, cualquiera que haya entrado a una clínica con nada más que una tarjeta de Medicaid. En una oración a la respiración de Denzel, se calmó, su rostro inalterado, pero detrás de sus ojos, algo antiguo se despertó. No levantó la voz, no lo necesitaba. La sala ya se había volteado. Incluso los legisladores que estaban de acuerdo con Vance no se atrevieron a mirarlo a los ojos, se lo sintieron. La comadure, la vergüenza, ni afuera de esa sala, Estados Unidos comenzó a levantarse. En minutos, Twitter explotó. Surgió una entrevista de Fox News 21 en Vance, sonriendo, declarando que los estadounidenses pobres necesitaban lo que él llamaba un impuesto. Tal vez sea hora de que grabemos la pereza en lugar del trabajo, había dicho. Y ahora, aquí estaba de nuevo, afirmando que los niños perdieron su atención médica porque sus padres no tenían trabajos reales. Esto no fue un desliz, fue un patron, una visión del mundo afilada hasta convertirse en un arma y disparada contra los más indefensos dentro de la sala. Denzel Washington permaneció de pie. No lloró, no gritó, pero tampoco se sentó. Sostuvo el informe del Urban Institute, como un escudo no hecho de acero sino de y durante un momento agudo y ardiente, fue más poderoso que cualquier cosa que Vance pudiera lanzar. Esto ya no se trataba de hojas de cálculo, esto se trataba de lo que significa ser visto como humano. El silencio que siguió no fue pacífico, fue la inhalación antes del siguiente estallido. Y J. de Vance ya había encendido la chispa con una sonrisa. No dejó que Denzel terminara. Justo cuando Denzel comenzaba a detallar una historia real, un niño de 10 años en la zona rural de Luisiana, luchando por respirar con Medicaid, manteniéndolo con vida. Vance se inclinó, su voz precisa, su objetivo letal. El señor Washington no representa a la clase trabajadora, dijo con desdén. La sala se movió, las cabezas se giraron, las cámaras se acercaron como si olieran sangre. Él representa la política del TikTok, los peluquines y la política delirante. Las no resonaron. Implosionaron directamente en el torrente sanguíneo de la sala. Denzel no vaciló, no parpadeó, pero su silencio fue más fuerte que un puño atravesando el vidrio. Fue quirúrgico, tenso, una completa desafiante. Los suspiros llegaron desde el lado izquierdo, como vapor de una tubería a punto de estallar. Una congresista se levantó indignada, otra levantó la mano, preparada para objetar. Pero antes de que alguien pudiera hablar, Vance levantó una sola mano sin siquiera mirarlas y las cortó. Ella no está testificando, dijo fríamente. Ella está actuando. Esa última línea, ella está actuando. No fue una refutación, fue una ejecución. Pero lo que él no vio, lo que no podía entender, era que la verdad no necesita aplausos. Y Denzel Washington no vino a actuar, vino a terminar lo que comenzó. No solo intentaban desacreditarlo, intentaban borrarlo, reducir su voz, su presencia, su propósito, a nada más que un acto de escenario. No un estadista, no una voz para el pueblo. Solo un espectáculo, pero justo. Cuando el peso de ese último insulto comenzó a asentarse, J. de Vance se inclinó nuevamente, esta vez sin sonrisa, solo algo más frío. Sabía lo que estaba haciendo ahora. Esto ya no era política, era un asesinato público de carácter, transmitido en vivo a una nación ya al límite. Su voz tronó como un rifle sobre mármol. No eres Martin Luther King, dijo, cada palabra afilada para sacar sangre. Eres la versión de Instagram de un sueño que ha estado muerto mucho tiempo. El impacto fue instantáneo, silencioso pero brutal. El aire se rompió, los testigos se congelaron, los asistentes se tensaron. Un periodista dejó caer su bolígrafo sin darse cuenta. Pero nadie habló. Nadie se movió. El golpe fue demasiado preciso. No fue solo personal. Fue histórico. No se trataba de desestimar a Denzel. Se trataba de borrarlo, de despojarlo del legado sobre el que se sustentaba, de borrar la misma línea de sangre que llevó a esa sala. Y lo hizo ante la grabación, en terreno federal. Bajo juramento, una cámara instintivamente acercó la imagen al rostro de Denzel, pero no hubo vacilación, no hubo parpadeo,
Solo esa quietud, esa calma pesada y perseguida de un hombre que ya había estado en este tipo de fuego antes, y salió de él vivo. Su mandíbula se apretó, sus ojos miraron hacia adelante, no a Vance, sino a través de él, como si ya viera toda la estructura de esa arrogancia desmoronándose en cámara lenta a su alrededor. Los asistentes apretaban los puños bajo la mesa. Un senador movió los labios con palabras silenciosas, palabras que los micrófonos no podían captar. Toda la sala estaba sumida en una especie de náusea espiritual, como si lo que acababan de presenciar no fuera un debate, sino una profanación, porque no fue algo al azar. Vance se había jugado con este fuego durante años. En 2023, durante un podcast, se sonrió mientras afirmaba que el movimiento por los derechos civiles se había convertido en teatro. Provocó una tormenta en las redes sociales, breve, olvidada. Pero ahora, con Denzel Washington de pie en carne y hueso, Vance tomó esa vieja cita y la clavó como un clavo en una columna vertebral. Esto no fue un desacuerdo, fue vandalismo con ideología como martillo. No estaba debatiendo políticas. Estaba llamando a Denzel un fraude, no con ecos, sino con desdén. Pero Denzel no le dio a Vance el premio de una reacción, no se rompió, no respondió. Susan no fue retirada, fue deliberado. ¿Cómo contener una ola de marea? No porque no fuera real, sino porque la sala no se había ganado lo que pasa cuando se rompe pero en esa quietud, el aire cambió. Los legisladores comenzaron a mirar a su alrededor, no con confusión, sino con incredulidad, pasando a algo cercano a la vergüenza. Las cámaras permanecieron fijas en el rostro de Denzel, y en todo el país, en los sofás, en los comedores, en las salas de descanso y en las salas de espera, la gente miraba y sabía, no solo habían visto un momento de insulto, hey bien, el momento en que la máscara de la civilidad se deslizó y la crueldad quedó expuesta, y aún así Denzel Washington se mantuvo de pie y no gritó. No salió furioso, no enfrentó veneno con fuego. Dejó que el silencio hablara, y rugió, pero lo que vino después no fue silencio. Exactamente 48 horas después, no llegó a través de una conferencia de prensa, sino a través de un documento legal que sacudió los cimientos de la política estadounidense. A las 9:04 de la mañana, en el Tribunal de Distrito de Washington, D.C., su equipo legal entró con una carpeta titulada El peso del ajuste de cuentas, presentada bajo la jurisdicción civil federal. Washington contra Vance, en 74 páginas, implacables, quirúrgicas, claras, acusaba al vicepresidente J. Don Vance de difamación pública hecha con intención impregnada de hostilidad racial y política, transmitida en vivo por televisión nacional bajo el color del cargo. El archivo no leía como una maniobra de prensa, leía como una autopsia de la humillación pública. Indicaba con detalles exactos que las palabras de Vance no eran un debate de políticas, no eran un discurso protegido, eran un ataque calculado diseñado para hacer daño. Y bajo el escudo de la Constitución, nada. Esas no eran opiniones, eran armas legales. En el centro de todo, un número en $100 millones, $25 millones por daños en perjuicio profesional, angustia, personal y acoso público. Pero el otro número más afilado en $75 millones en daños punitivos, destinados no solo a castigar a Vance, sino a enviar un mensaje que resonaría en cada oficina que alguna vez pensó que la verdad podía ser silenciada. Con desprecio, un mensaje diseñado no solo para resonar en los titulares, sino para rebotar en cada cámara del Senado, cada audiencia de comité y cada rincón del poder estadounidense. El poder no es una licencia para deshumanizar, esa era la esencia. El equipo legal de Denzel Washington no escribió la demanda como una presentación legal, la escribieron como un manifiesto. Esta acción no es solo para reparar, leía la introducción, es para afirmar que la degradación racial, cuando es intencional, no tiene santuario en la arquitectura de la democracia estadounidense, ni siquiera en la silla del vicepresidente. Los escalones del tribunal se convirtieron en un campo de batalla. En menos de una hora, los destellos de las cámaras explotaron como disparos. Las cámaras se agolpaban por una posición. Los analistas legales fueron arrastrados a los estudios antes de que la tinta se hubiera secado, porque esto no solo era nuevo, era impensable. Ningún vicepresidente en funciones había sido demandado por un miembro del Congreso por mala conducta personal captada en vivo, bajo juramento. Pero el equipo de Denzel vino armado. Invocaron Grohl contra los Estados Unidos, estableciendo que el discurso fuera del proceso legislativo no era inmune. Citaron Hutchinson contra Proxmire, demostrando que las figuras públicas no podían usar la primera enmienda como escudo para difamar. Estas no eran notas al pie, eran misiles. Luego llegó la frase que detonó en todas las redacciones legales de América. Al usar una audiencia del Congreso para montar un ataque de carácter cargado racialmente, el vicepresidente Vance operó fuera de su rol constitucional y por lo tanto
fuera de su inmunidad. Un bisturí legal. En el momento en que esas palabras llegaron al registro del tribunal, la demanda dejó de ser resistencia. Se convirtió en una amenaza para el mito de la intocabilidad en J. Don Vance. Se había reído, había ridiculizado la apariencia de Denzel, había pintado su legado como un disfraz, pero ahora ya no estaba por encima de la ley, ya no era intocable. Estaba expuesto. Y cuando las noticias llegaron, una frase se volvió tendencia en todo el país. No pudo luchar contra ello, así que ella lo presentó. Se esparció más rápido que cualquier titular porque esto no era solo una demanda, era un ajuste de cuentas. Y J. de Vance no se echó atrás, redobló la apuesta. 48 horas después, las cámaras lo perseguían como presas, no lo seguían como poder. Se paró detrás de un podio fuera del ala oeste, flanqueado por banderas, envuelto en silencio tan preparado, que parecía sellado al vacío. Su mandíbula estaba fija, sus gemelos brillaban, y la sonrisa que llevaba en esa audiencia había desaparecido. Lo que la reemplazó fue un cálculo más frío vestido de compostura. La política, comenzó Vance, con voz lenta y ensayada, no es un espacio para sentimientos heridos. Hizo una pausa, dejando que se quedara en el aire. Entonces, no podemos dejar que el discurso público se convierta en una sesión terapéutica para los emocionalmente frágiles. Miró a la cámara, no con empatía, sino con dominancia, que aún controlaba la narrativa. Esto no es acoso, dijo. Esto es gobernar. Y si mi tono hizo sentir incómoda a alguna persona, tal vez esté en la profesión equivocada. Sus palabras fueron afiladas. Pero el público ya había visto algo. La verdad en video desde 6 ángulos diferentes. Porque justo cuando Vance leía su guión, una edición de múltiples cámaras de la audiencia se había detonado en línea. Extreta D-Span, grupos de prensa, periodistas independientes en una transmisión en vivo inestable del Congreso. Y lo mostró como nunca quiso ser visto. Cara roja, dientes apretados, apuntando con el dedo hacia Denzel Washington con ira visible, no control. Ira, su voz quebrándose, la vena en su cuello pulsando, su postura ya no de estadista, ahora de un hombre fuera de sí, a una versión ralentizada, mostró el tic en su mano. Otra captó el momento exacto en que sus labios se curvaron hacia atrás, más como un gruñido que como una frase. Y luego vinieron las ediciones en pantalla dividida, su línea. La política no es para los emocionalmente frágiles. Junto al metraje de él apuntando, gritando, haciendo muecas, un medio tituló Los hombres tranquilos no señalan así. Otro el vicepresidente desenmascarado. Sin comentarios, sin ediciones, solo la verdad cruda. Ni Denzel aún no había dicho palabra alguna desde que presentó la demanda. No lo necesitaba, porque ahora América lo había visto. No solo escucharon el ataque, vieron la cara que lo entregó y mientras el colapso de Vance se repetía en cada teléfono, cada pantalla, cada feed de noticias, el silencio en Capitol Hill se fracturó, luego se convirtió en furia y a la mañana siguiente, 3 de las voces progresistas más firmes en el Congreso se movieron como una. Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley. Ilhan Omar en cada una firmó una carta abrasadora escrita en papelería oficial entregada a mano, con cámaras siguiéndolos en cada paso, como si fuera un veredicto caminando. La carta no fue educada, era fuego envuelto en papel. El comportamiento del vicepresidente, comenzaba la carta, no es solo una violación del decoro. Es un ataque calculado a la dignidad de un miembro del Congreso en funciones y, por extensión, a las comunidades que él representa. No solicitó una revision. Exigieron acción disciplinaria. Y algo más raro en Washington, coraje moral. Esta institución lee a la carta. No puede permitirse el lujo del silencio. Nadie, ni siquiera el vicepresidente, tiene el derecho de utilizar su cargo como arma, de humillar y deshumanizar. En el impacto, fue como un temblor. Esa misma tarde, Ayanna Pressley se paró en la cima de las escaleras del Capitolio, rodeada por sus seguidores. No estamos pidiendo civilidad, declaró. Estamos exigiendo responsabilidad. Ilhan Omar la siguió, su voz quebrándose a mitad de la frase mientras hablaba de su propia historia con la humillación pública. Esto no se trata de partidismo, dijo, se trata de la línea y cuán lejos la cruzó. Y cuando un reportero le preguntó o sé si los demócratas estaban exagerando, ella no vaciló. ¿Exagerar? Dijo, que se llama cuando un hombre despoja a otro ser humano de su identidad, su legado, su humanidad, en vivo, por televisión nacional. Y se nos dice que sigamos adelante porque él lleva un pin de la bandera. Ese mismo día, 42 miembros del Congressional Black Caucus, el Progressive Caucus y voces clave en el Women's Caucus, firmaron una resolución pública condenando la conducta de J. Don Vance, el lenguaje brutal, quirúrgico, preciso. Esta cámara
Leía, nunca debe normalizar la crueldad como discurso. Y de la noche a la mañana algo se rompió. El límite entre lealtad partidaria y claridad moral comenzó a ceder. Los presentadores de cable hicieron la pregunta que nadie esperaba escuchar, especialmente en un año electoral. ¿Puede un vicepresidente ser censurado por mala conducta verbal? La conversación había cambiado. Esto ya no se trataba de la contención de Denzel Washington. Se trataba de si el sistema tenía algo de alma aún, y mientras el terremoto político recorría Capitol Hill, la tormenta alcanzó su campo de batalla final y más volátil, un tribunal federal. Lo que comenzó como un insulto verbal se había convertido en un ajuste de cuentas legal, visto por una nación que se deshilachaba. El tribunal en el centro de D.C. se erguía como un monumento a las consecuencias. Sus columnas proyectaban largas sombras sobre la avenida Constitución, como si hasta la piedra entendiera la gravedad del momento. La plaza zumbaba con camiones satelitales, periodistas con mangas remangadas, ciudadanos sosteniendo carteles pintados a mano, algunos llorando por justicia, otros retirándose al silencio. Dentro, el aire crujía con tensión, cada asiento ocupado. Estudiantes de derecho, historiadores de derechos civiles, agotados asistentes congresionales, no estaban presenciando una audiencia. Estaban presenciando historia. La transmisión en vivo seguía. 11 millones de estadounidenses estaban mirando a Antasi y luego entró el J.D. Vance, flanqueado por abogados con reputaciones por defender a multimillonarios y silenciar la disidencia Traje a medida. Pero sus ojos no podían ocultarlo. No ira, no vergüenza, algo más frío, un cálculo vacío. Sin apretones de manos, sin asentimientos, se sentó como un hombre que aún pensaba que le pertenecía a la sala. Dedos entrelazados, nudillos blancos, y luego las puertas se abrieron nuevamente, y Denzel Washington entró. Sin séquitos, sin seguridad, sin necesidad de espectáculo, su presencia era el momento. Un blazer negro ajustado caía como armadura, gafas con bordes dorados captando la luz de la sala, y en sus brazos una carpeta roja, no para mostrar, para el registro en 200 páginas de testimonios, memorandos internos, transcripciones de verificación de hechos, declaraciones de expertos, análisis de medios, la verdad organizada. Cada paso que dio resonaba como un latido a través del suelo de la sala. No miró a Vance, no lo necesitaba. Sus ojos estaban fijos hacia adelante, no en venganza, sino en el registro. Se sentó. Colocó la carpeta roja sobre la mesa. No temblor, no vacillation. Este no era un hombre buscando vindicación. Este era un hombre entregándola. Luego entró el juez, y la sala del tribunal se sumió en un silencio tan profundo que jurarías que las paredes contenían la respiración. El juez entró. Un jurista veterano conocido por su brutal claridad y cero paciencia para el espectáculo. Revisó la sala como un general que inspecciona el campo de batalla. Sus ojos se detuvieron brevemente en Denzel Washington, luego en J. Vance, y sin golpear el mazo, pronunció una frase que partió el aire en dos. Este caso no se trata de ideología, su voz tan suave como hierro. Se trata de los límites éticos del poder. Cuando se habla en voz alta no hubo declaraciones iniciales, ni objeciones aún, pero la sala ya se había transformado. No se de lo que se dijo. Se trataba de quién creía tener el derecho de decirlo, y quién se negaba a dejarlo, sin respuesta. Entonces, el silencio se rompió, no con un grito, no con un drama, sino con una solicitud tranquila que llevó el peso del golpe. El abogado principal de Denzel se levantó, compuesto, controlado, su voz firme, pero afilada como una cuchilla. Su señoría, con el permiso del tribunal, solicitamos ingresar evidencia de audio capturada por un micrófono oculto usado por él. Señor Washington, durante su último intercambio televisado con el demandado, el dispositivo se utilizó para accesibilidad y transcripción. La sala se inclinó hacia adelante como si todos hubieran respirado colectivamente por instinto. El equipo de Vance se tensó. Susurros parpadeaban detrás de los expedientes, pero no objetaron, no podían, era legal, era admissible, y en lo más profundo todos, especialmente Vance, sabían lo que venía. El juez asintió con una sola señal. Un técnico se acercó al consola como alguien armando una cabeza nuclear. La pantalla permaneció oscura, pero los altavoces crujieron al cobrar vida. Sleeve estático, el sonido del silencio a punto de romperse y luego la voz de J. Vance, fría, clara, calculada. Lo único que necesitamos es que él explote y ganamos. Alguien como él es fácil. Solo empujas y empujas hasta que la reacción escribe el titular. Las palabras no resonaron, detonaron sin giros, sin malinterpretaciones. Fue una provocación premeditada, expuesta, en 10 segundos. Eso fue todo lo que necesitó Vance para revelar la estrategia. No un error acalorado, ni una frase equivocada, un plan deliberado,
en explotar el dolor de un hombre negro, provocar un estallido público, hacer que el colapso sea la historia. La sala se congeló. Un jurado, una mujer negra de unos 50 años, se quedó inmóvil, las manos apretadas en su regazo, los ojos húmedos, los labios presionados y blancos. Un joven pasante en la galería miraba fijamente su cuaderno, con el bolígrafo inmóvil. Y al otro lado de la sala, la postura de J. Don Vance se rompió. Un leve encorvamiento, ojos bajos, rostro pálido. No era culpa, era exposición. Su voz finalmente había quedado grabada en el registro, frente a la nación. Su equipo legal. Su abogado principal se puso de pie, tan suave como una corbata. Habló rápido, demasiado rápido. Esa grabación fue sacada de contexto. Refleja una estrategia interna de campaña. No defamation, no ataque personal. Es política, no responsabilidad. No todas las palabras agudas son calumnias. Miró al jurado como si pudiera convencerlos de lo que acababan de sentir. Pero él dijo más que lo que cualquier réplica podría. No era rechazo, era condena. Entonces el abogado de Denzel se levantó, sin monólogo, sin teatro, caminó hacia la terminal, presionó una tecla, y la sala cambió de nuevo. Un solo correo electrónico apareció en la pantalla. Con el asunto, presionar los botones con fuerza. Haz que estalle, encabezado en provocación cronometrada. Fecha en 3 días antes de la audiencia. Remitente en un miembro senior del equipo de Vance. Estado en revisado en aprobado. La frase permaneció en la pantalla. Haz que estalle ya no era solo un truco sucio. Era un plano, una emboscada emocional premeditada disfrazada de debate, dirigida a un congresista negro en el jurado. No Exalón se hundió. Incluso la defensa no pudo levantarse. La verdad ya no solo era audible, era visible, documentada, institucionalizada, y Denzel, aún inmóvil, ni siquiera miró la pantalla. No lo necesitaba. Él había vivido esa sentencia. Había estado en el espacio que intentaron armar como arma, y nunca se rompió. Ahora el mundo veía lo que intentaron hacer de él, y lo más importante, cómo se negó a dejar que lo hicieran. No hubo pausa, no hubo. Lo que vino después fue un argumento, fue un ajuste de cuentas. El tribunal entró en el contrainterrogatorio, y el abogado de Denzel dio un paso al frente, lento e imperturbable. En su mano, solo una página doblada una vez, sin drama, sin carpeta, sin adornos, solo la siguiente incisión, en la verdad. Caminó lentamente sin prisa, sin emoción en su rostro. Pero la tensión en la sala volvió como una corriente corriendo por un cable viejo, lista para romperse. El jurado se sentó erguido. Los reporteros se inclinaron, y J.D. Vance, ahora, en el estrado como testigo bajo juramento, ajustó su cuello con un nervioso movimiento. Un trago seco se escuchó en el micrófono. Una mirada a su abogado, un tic, en su mano izquierda. El abogado principal de Denzel se detuvo a una distancia medida. Su voz, cuando salió, fue calmada, demasiado tranquilo. No para provocar, sino para exponer. Señor Vance, alguna vez dijo en alguna reunión o comunicación, esta es una oportunidad para desacreditar a personas como él. No era solo una pregunta, era una trampa abierta de par en par. En Vance vaciló, no visiblemente, no dramáticamente, pero justo el tiempo suficiente. Sus dedos golpearon la base de madera. Sus ojos bajaron, luego subieron nuevamente, y con una leve respiración, respondió, no lo recuerdo específicamente. La sala no necesitaba reaccionar. Esa frase lo dijo todo. No lo recuerdo, no lo protegió, lo condenó. No fue una negación, fue una distracción. Un jurado con trenzas plateadas cruzó los brazos, su mandíbula se apretó. A través del país, millones de personas mirando no oyeron incertidumbre en esa respuesta. Vieron un patrón, y luego sucedió. Denzel Washington se levantó. No levantó una mano, no esperó permiso. Se levantó porque el momento lo exigía. Porque a veces, la verdad, no espera ser invitada. Se pone de pie y habla un paso adelante. Traje negro afilado como un bisturí. Cada golpe de tacón sonó como puntuación. No miró al juez ni al jurado. Sus ojos solo se fijaron en J. de Vance. Y cuando habló, no fue alto, no lo necesitaba. El problema no es que haya olvidado, señor Vance. Es que lo ha hecho tantas veces que ya ni siquiera lo nota. Su voz era hierro envuelto en terciopelo. Medidan cada sílaba un mazo. La sala no estalló, se tensó. El clic de una lente de cámara, el sonido de una respiración contenida, un bolígrafo presionado fuerte contra un cuaderno. J.D. Vance no parpadeó, no se movió, pero su cuerpo habló. La esquina de su boca se contrajo, sus hombros se tensaron, su ojo izquierdo parpadeó. Había entrado armado con facilidad legal. Pero la única frase de Denzel lo rompió, porque esto no solo se trataba de Vance,
Se trataba de todas las salas donde la estrategia se usa para disfrazar la crueldad, toda la condescendencia empaquetada como profesionalismo, todos los ataques vestidos como políticas. Denzel no lo estaba acusando de un solo momento, estaba acusando al sistema que hizo inevitable ese momento, y estaba de pie por todos los que alguna vez fueron provocados, despreciados o caricaturizados por mostrar emoción. No se movió, no gritó, dejó que el silencio lo llevara. Wiles hizo el trabajo de 1000 réplicas por primera vez desde que comenzó el juicio. J.D. Vance pareció un hombre que sabía y había perdido algo mucho más grande que un caso en pasaron 4 días. Sin filtraciones, sin palabra del jurado, solo esperando. Las redes de noticias emitieron cobertura total. Analistas legales, académicos de derechos civiles sombríos en América recordaron el correo electrónico, la grabación, la sonrisa, la quietud en los ojos de Denzel, y luego la puerta se abrió. El juez volvió a entrar, su toga arrastrándose detrás como una consecuencia. Un sobresellado en la mano, más delgado de lo que cualquiera esperaba. Lo abrió lentamente, lo leyó en silencio, luego levantó la mirada y dijo las palabras a nosotros. El jurado, fallamos a favor del demandante. No hubo suspiros, ni exclamaciones, solo un golpe en el alma. Encontramos que el demandado, el vicepresidente J.D. Vance, participó en difamación sistémica y abusó de su cargo para humillar públicamente a su oponente político con intención calculada. No solo culpabilidad, intención. El jurado no falló que cometió un error. Fallaron que utilizó el poder como un arma, y luego el golpe final, otorgamos daños en la cantidad de $100 millones, $100 millones. No solo un precio, un mensaje, no solo para Vance, sino para cualquiera que alguna vez creyó que el sistema no lo notaría en el número, golpeó como un cambio tectónico. Los suspiros se movieron por la sala como calor en metal. Una mujer en la tercera fila se apretó el pecho. Un periodista murmuró, Jesús, antes de callarse han $100 millones. No una sugerencia, una declaración, no solo para compensar, sino para castigar, para asegurarse de que el silencio nunca más se confunda con permiso en la mesa de la defensa. J.D. Vance se sentó quieto, también todavía, manos entrelazadas como en oración, ojos desenfocados, no fuerza sino shock. Su abogado se inclinó, susurró algo afilado, sin respuesta. Vance no estaba luchando, ni siquiera se estaba defendiendo, estaba observando como algo más grande, que él tomaba forma y sabía que no tenía lugar dentro de eso. A las cámaras se giraron, no hacia él, sino hacia Denzel Washington. Estaba perfectamente inmóvil, como si absorber la justicia requiriera más energía que sobrevivir a la injusticia. Sus gafas con borde dorado reflejaban las luces de la sala, velando sus ojos solo lo suficiente para hacer que el silencio fuera sagrado. Luego lentamente cerró los ojos. Un largo parpadeo, no de fatiga, sino de recuerdo. Cuando los abrió, su boca se movió. Sin micrófono, sin escenario, pero los cercanos lo oyeron, y los lejanos lo sintieron. Esto es para mi madre. Sin explication, ninguna necesaria. La sala lo entendió, en el país lo entendió. Esto no se trataba de dinero. Esto no era venganza, esto era recuerdo. Por cada mujer que fue provocada, hasta que su fuerza fue usada en su contra. Por cada madre negra cuyo silencio fue confundido con debilidad. Por cada hija que tuvo que aprender armadura antes de aprender a hablar, la justicia había llegado, no ruidosamente, sino con peso, y cuando el tribunal se vació hacia el anochecer, Estados Unidos no siguió adelante. Se inclinó porque algo se había roto, no solo en una sala de tribunal, sino en el torrente sanguíneo de una nación acostumbrada a ver cómo el poder escapa de las consecuencias. Denzel Washington se mantuvo firme y ganó, pero no estaba retrocediendo al silencio, estaba entrando en algo más grande que la justicia. Propósito: el trayecto en la conferencia de prensa fue programada solo unas horas después del veredicto, pero los escalones del tribunal ya estaban llenos, luego abarrotados, luego desbordados. Los reporteros se apretujaron hombro con hombro. Las cámaras se adelantaron como armas. El sol golpeó el mármol con fuerza como si también supiera lo que venía. Luego las puertas se abrieron. Denzel Washington salió, sin séquito, sin seguridad, solo silencio que caminaba con él. Su traje negro, nítido, intencional, su pose inquebrantable, los bordes dorados captaron nuevamente el sol. Esta vez no como armadura, sino como reflexión detrás de él. Sin multitud, solo verdad ante él. Docenas de cámaras. Una nación que no esperaba celebración, sino ajuste de cuenta. Se acercó lentamente al micrófono. Sin sonrisa, sin mueca, solo claridad. Su voz, cuando salió, no suplicó, no rugió, pero llevó consigo la misma fuerza que las escrituras grabadas en fuego. No demand pork soy the bill. Su tono era quirúrgico, cada palabra limpia como acero. Demandé para recordar a este país, que incluso en el campo de batalla de la política,
Cada persona merece ser tratada con dignidad. El viento cambió, los reporteros dejaron de hacer clic. El silencio se volvió reverente. Hizo una pausa, luego levantó una carpeta, gruesa, simple, sin marca. Los bordes desgastados, sostenida no como un trofeo, sino como un plano. Esa, dijo, es el documento fundacional de un nuevo fondo político. Los ojos se abrieron, se formaron preguntas, pero una mano de él lo detuvo todo. Se llama Poder sin Permiso, y está dedicado a construir los futuros de los líderes negros y morenos, que han sido llamados a esperar su turno, a bajar su voz o a tragar su rabia. Sin aplausos, sin celebraciones, solo impacto, porque todos los que estaban mirando entendieron, estas palabras no eran un branding. Fueron ganadas en cada sílaba forjada en fuego. Colocó la carpeta en el podio con el peso de alguien que no cierra un capítulo, sino que abre una estructura. Luego miró hacia arriba, sus ojos cortando a través de la multitud. Déjenme ser claros, dijo, esto no es caridad, esto es estructura. Esto es armadura, esto es pleno. Cada línea un tambor de reconstrucción. Ya no estoy pidiendo espacio en salas que ya he ganado. Y quiero que cada joven que esté viendo esto sepa que su pasión no es una carga, es prueba de que estás vivo, en un sistema que espera tu silencio. En la primera fila, una joven reportera negra bajó su teléfono. Detrás de ella, un veterano susurró. Él está reescribiendo las reglas. Denzel no esperó preguntas. No actuó para comentarios. Se dio la vuelta. Caminó de regreso al interior, no para retirarse, sino porque había entregado lo prometido. Y en ese momento, hizo algo que ni siquiera los $100 millones podían hacer solo. Había construido una base, no para simpatía, no para indignación, sino para poder, sin permiso, ya no solo un fondo, ahora una señal, una advertencia, un plano, y fue la única frase que J.D. Vance nunca podría votar en contra Ann, pero el silencio nunca dura mucho en Washington. Menos de 3 días después del veredicto, cuando la fiebre mediática que rodeaba el juicio alcanzó su punto máximo, algo cambió, no en los titulares, sino en los pasillos del poder dentro de una cámara de paneles de mármol en Capitol Hill. El subcomité del Senado sobre ética gubernamental convocó una sesión de emergencia. El objetivo, el vicepresidente J.D. Vance. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de ajuste de cuentas. Ya no estaban revisando solo la difamación. Reexaminaron documentos internos, cadenas de correos electrónicos, grabaciones de audio, la misma evidencia que hizo estallar la sala del tribunal. Pero aquí, las apuestas eran constitucionales. Vance, como vicepresidente, había tenido supervisión sobre las comunicaciones federales, un rol que daba forma a la narrativa que consume América. Ahora ese poder parecía comprometido. Un senador susurró. Él no estaba supervisando la comunicación, estaba orquestando la humillación. Y luego llegó la votación, sencilla, quirúrgica, efectiva. Inmediatamente a J.D. Vance se le despojó de toda autoridad relacionada con la supervisión de los medios federales. La votación en 11-3, incluso miembros de su propio partido se retiraron. Vance no se presentó. Su oficina emitió una fría declaración de 14 palabras. Ninguna disculpa, ninguna explicación. Solo el silencioso desmoronamiento del poder, pero el golpe duradero no vino de la política, vino de algo más profundo, educación en la Facultad de Derecho de Columbia. Se añadió discretamente un nuevo curso al programa en Ética y Poder en el siglo XXI en el centro. Las transcripciones del juicio de Crockett Vance en documentos de la FCC, análisis de redes sociales, estudios psicológicos sobre cómo el poder disfraza la crueldad como política en cada clase. Comenzaba con un clip en la famosa sonrisa de Vance, mientras decía, la presupuestación no es lugar para historias, eso, y terminaba con el susurro de Denzel Washington en el tribunal, esto es para mi madre. Pero la línea más citada no vino de ninguno de ellos, sino del decano de la Escuela de Leyes en la historia. No es solo un debate, es la elección de honrar la dignidad cuando ha sido deshonrada. Esa cita ahora cuelga grabada fuera de los archivos legales de Vulta en D.C., el tono cambió. Los asistentes reescribieron los comunicados de prensa. Los políticos eliminaron antiguos tweets. Incluso los exaliados comenzaron a distanciarse. J.D. Vance se había convertido en un caso de estudio. No una ideología, sino una posición abusiva. En Denzel Washington no solo había ganado una demanda, había redibujado una línea nacional entre desacuerdo y degradación, entre libertad de expresión y licencia para deshumanizar. Esto no se trataba de venganza, se trataba de memoria y de negativa. Esto es para mi madre. 7 palabras, no gritas, no sollozadas, susurradas, y aún así resonaron más fuerte que cada insulto que Vance lanzó desde su pedestal. Porque, a pesar de toda su fanfarronería, Vance nunca entendió lo que Denzel siempre supo. El silencio, cuando es elegido,
es el arma más ruidosa. No demandó porque estuviera herido. Demandó porque el silencio a menudo se había interpretado como sumisión. Demandó para trazar una línea. Que el poder, cuando se usa para humillar, enfrente la responsabilidad. Esto nunca fue sobre $100 millones. Se trataba de cómo se ve el poder cuando alguien se niega a vacilar, y así. El caso se convirtió en algo más que un precedente. Se convirtió en un plan de estudios. No por el drama, sino por la pregunta que obligó al país a hacerse. ¿Dónde termina el desacuerdo y comienza la degradación? Porque el poder sin restricción no es liderazgo. Es cobardía con traje White Jasmine Crockett, armada con nada más que transcripciones y verdad, hizo que esa cobardía parpadeara. No gritó, no se regocijó. Se levantó de la manera en que cada mujer ha tenido que hacerlo en cada reunión, cada salón de clases, cada momento en el que su valor fue cuestionado antes de que su voz fuera escuchada. No solo ganó un caso, reescribió las reglas porque no todas las batallas son a puños. Algunas se ganan por la negativa, negativa a encogerse, negativa a ser borrada. Esto es para mi madre. No un lema, una línea de sangre, un legado number di riqueza, sino una voz transmitida como armadura y finalmente pronunciada en voz alta para que el mundo la escuchara. Así que cuando las generaciones futuras estudien este momento, como la caída de Vance, lo recordarán como el ascenso de Washington no en volumen, sino en una verdad inquebrantable, y si queda algo de justicia, en la manera en que se cuentan las historias. Si las aulas y los tribunales siguen siendo lugares donde la verdad importa, que esta sea la última palabra en el poder, no pertenece a quienes hablan más fuerte, pertenece a aquellos que se niegan a ser silenciados. Esta historia nunca se trató solo de la sala del tribunal, se trata de cada sala, cada mesa, cada vez que la dignidad de alguien se deja morir en silencio, y cada vez que alguien como Jasmine Crockett dice, no esta vez, esto es para mi madre.